pero muy buenos días, hermanos amados. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Un gran abrazo. Ya son 7:15 de la mañana. Acá estamos en vivo transmitiendo desde Temuco este devocional que hacemos todos los días de lunes a sábado. Espero sea de bendición para sus vidas. Saludo a mi hermana querida María Angélica San Martín, que está conectada vía teléfono. Saludo también ahí a Rubencito Quesada, que está conectado desde Imperial en el Facebook. Mi querida hermana Yaquita Burgos, un abrazo allá en Vilcún. Eliana Contreras de San Patricio, muy bendecida, mi hermana amada. Juanito Astorga de acá de Temuco, mi hermana Verena Cortés desde allá de Lonquimay. Mi querida hermana Patricia Veras y Fuentes, también de Lonquimay, conectaditas ahí mis hermanas amadas. Sandra Bustos de por acá de San Ramón, un gran abrazo, saludo a su esposo, hermana querida José. Mi querida hermana Edith Sandoval Gallardo desde allá de Codingüe, saludos al hermano Elías, saludos a la familia, muy bendecidos esta mañana de día lunes 18 ya de enero. Mi amada hermana María Gutiérrez de Vilcún, mi querida hermana también María Gutiérrez, ya la saludé. Marcelita Rojas desde allá de la ciudad de Victoria, un gran abrazo Marcelita, bendiciones. Mi hermana María Peña, que todavía está por allá por Lonquimay. Buenos días, pastor, gracias a Dios por un día más que nos prestó. Gracias, Señor, así es. Bendiciones, mi hermana Mirna Luz Fernández, que está acá en Temuco. Un abrazo, mi amada hermana, parte del equipo de liderazgo de la iglesia. Mi hermana Mirnita, un abrazo. Claudita Muñoz desde allá de Puerto Montt, un gran abrazo. Luis Muñoz de San Patricio, un gran abrazo, querido. Ya saludando a los que ya están conectados y a quienes se conecten más tarde. Si usted ve más tarde este devocional, sea muy, pero muy bendecido. Ha sido un buen tiempo. Ayer tuvimos una tarde, un mediodía maravilloso compartiendo la palabra de Dios. El Señor nos está posicionando y activando. Hola Yaquita Cuña, ¿cómo estás? Un abrazo, bendiciones querida. Vamos a entrar en un ciclo de ir profundizando en el tema que comenzamos ayer domingo en el culto. Y habíamos puesto por título ayer, hola Orianita, Alejandro, bendiciones. Tu identidad determina tu acción. Qué importante es entender quiénes somos en Cristo. Y es eso lo que vamos a trabajar, ministrando algunas cosas, si bien es cierto, los días de los devocionales en apoyo a lo que Dios ya nos está enseñando. Hola Gladys, ¿cómo estás, querida? Un abrazo. Suegrita allá en Puerto Saavedra, bendiciones. Y vamos a seguir trabajando este tema maravilloso que es acerca de que la iglesia, que tú, que yo tengamos una clara identidad de lo que nosotros somos en el Señor. Y para eso es necesario que nosotros vayamos a su palabra. Es su palabra la que nos va a ir dando la luz, la revelación de quiénes nosotros somos. Ayer terminábamos el tema en el culto, que yo espero que hayan sido muy bendecidos con la palabra. Y terminábamos el culto con una escritura mencionando justamente acerca de que Dios es quien nos define. Dios nos define. Y citamos Juan capítulo 5, versículos 30 al 47, tomando de ejemplo a Jesús cuando nos está enseñando Jesús como Hijo de Dios y quién es nuestro modelo. Así que yo te quiero incentivar, animar a que te metas en la palabra de Dios y que no solo seamos lectores de la Biblia, sino que meditemos la Escritura. Meditemos la Escritura para ir teniendo una revelación de lo que nosotros somos, de lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos caminar en esta verdad. La revelación no es algo que tú lo dices. La revelación viene cuando tú empiezas a vivir de manera espontánea, natural, lo que está establecido en su palabra para ti. Y en eso vamos a ir profundizando. Y eso Dios nos va a ir enseñando en este tiempo, queridos, para así entrar en una plenitud en nuestra vida. ¿Cómo estás, mi hermano Luis Barría? Bendiciones. Yo ayer hablaba un poco y decía,
Y esto yo lo he enseñado en la escuela, que el plan de Dios no es que nosotros nos enfermemos y que tengamos que recibir sanidad todo el tiempo. Tampoco es el plan de Dios que nosotros como creyentes estemos con una necesidad de recursos o estar orando y esperando de sueldo en sueldo, creyendo por un milagro todo el tiempo. Dios quiere que nosotros vivamos en una plenitud de su palabra. Por eso nosotros debemos encontrar en la palabra lo que Dios dice acerca de nuestra vida, lo que Dios dice de lo que nosotros tenemos. Y partíamos ayer enseñando acerca de un versículo que hemos hablado muchas veces, que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y quiero partir esta semana con este versículo. Usted me dirá, lo hemos visto muchas veces, y de hecho quiero decirte que la revelación viene por el oír, dice, y el oír repetitivamente la palabra de Dios. Necesitamos que esto sea una verdadera revelación en nosotros. Luis Barría, un abrazo, querido. Y dice ahí, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 en la Reina Valera. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos, todos los que han creído y le han recibido en su vida, se les ha dado la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos en Cristo. Somos hijos de Dios. En otras versiones dice llegar a ser hechos hijos de Dios. El final es el mismo. Somos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La palabra que aquí la Escritura usa en hijo es de hijo engendrado. La palabra griega es tecnón en el término de hijo ahí. Me gusta como dice la NTV en el versículo 13. Ellos nacen de nuevo, dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Mis amados, yo creo que esto es lo más extraordinario, un verso que hemos... Hola hermana Laurita, ¿cómo está? Buenos días. Algo tan extraordinario de entender y que yo te invito a meditar. Es algo tan simple como esto. El ser, cuando nosotros creímos en Cristo, yo un poco lo mencioné ayer también, creímos en Cristo y lo hicimos el Señor de nuestra vida, no se te dio el derecho de ser evangélico. No se te dio el derecho, ahora eres, no sé, ahora eres bautista o ahora eres de Fuente de Vida. No se trata de una denominación, no se trata de un nombre, no se trata de algo natural. ¿Cómo está mi hermana Elizabeth Jaque? Saludos allá, un besito grande, mi hermana allá en Lonquimay. No, el día que tú recibiste a Cristo, se te dio el derecho de llegar a ser, de ser un hijo de Dios. No se trata de denominaciones. No se trata de una ordenanza humana. Se trata de que hoy día tú y yo tenemos una relación con el Padre como hijos. Y dice que fuimos engendrados por Él. Si bien es cierto, tú tuviste un nacimiento físico, yo tuve un nacimiento físico, pero el día que aceptamos a Cristo, queridos, tuvimos un nacimiento espiritual. Fuimos engendrados por Dios. ¿Puedes entender eso? No se puede entender. Nuestra mente finita no tiene la capacidad de darnos el entendimiento. Por eso nosotros todo lo que tenemos de parte de Dios para nosotros lo tomamos por fe. Y esta es nuestra realidad espiritual. Hoy día tú y yo hemos aceptado a Cristo y somos hijos de Dios, engendrados por Dios. Los genes de Dios están en ti. La Escritura, cuando usa este término de nacido del Espíritu, cuando usa el término de nacer de nuevo, la Escritura cuando habla aquí que somos engendrados por Dios, la palabra engendrado que está diciendo ahí en el versículo 13 de Juan, habla de que la vida de Dios se ha manifestado en nosotros. ¿Sabes qué dice
que al expresar esto es que Dios está confiriendo a los hombres la naturaleza y la disposición de sus hijos. Es como lo que hemos trabajado la semana pasada en 2 de Pedro capítulo 1, que por medio de preciosas y grandísimas promesas el Padre quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. Es a través de su palabra que nosotros vamos a estar conociendo, entendiendo, profundizando y teniendo la revelación de lo que es esto tan increíble, que es ser hechos hijos de Dios. Entonces es Dios confiriéndole a los hombres su naturaleza. Somos engendrados por Dios. Es la naturaleza divina que ha venido a manifestarse a nuestra vida. Dios confiriendo a los hombres la naturaleza y la disposición de sus hijos. Esa es la definición que habla de este engendrar. Impartiéndoles vida espiritual, es decir, su propio poder santo, impulsando y persuadiendo nuestras almas a poner la fe en Cristo y a vivir una nueva vida consagrado a sí mismo absolutamente. Hoy día nuestra vida es para Él. Esa capacidad de poder creer, esa capacidad de poder servirle, esa capacidad de poder entregarnos está en nosotros, porque los genes de Dios, la vida de Dios está en ti. Él te ha dado, no quiero decir la habilidad, pero en cierto modo se refiere a esa manifestación en tu vida de ir y hacer. Por eso la Biblia dice que Él puso en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Porque somos sus hijos, no como un título otorgado a alguien. Somos hijos legítimos, los genes de Dios están en ti, has nacido en el Espíritu, has sido engendrado por Dios. Este envase que tú tienes, este envase fue procreado por tu papá, por tu mamá en una noche de pasión. Pero la verdadera vida, por eso la Escritura dice que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. La verdadera vida, la vida del Espíritu, queridos, esa vida que estaba apagada por causa del pecado del hombre, en la pasión de Cristo en la cruz del Calvario, en todo su sufrimiento, en su muerte y su resurrección. Todo aquel que cree en su obra es nacido de Dios. La vida de Dios viene a ti, los genes de Dios activan tu vida y tu vida espiritual ha sido activada. Eso es lo que Jesús le enseñó, le trató de explicar a Nicodemo ahí en el libro de Juan 3. Nicodemo no lo podía entender porque nuestra mente finita no tiene la capacidad de entenderlo. ¿Cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, queridos, este no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Al igual que Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo, tú y yo hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Tóquese y diga, los genes de Dios están en mí. Las habilidades de Dios están en mí. Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Por eso al conocer la Escritura y tener la revelación de lo que Dios dice de nosotros, es que tú y yo experimentaremos la plenitud de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amados, Juan 1, Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Queridos, tú y yo, al haber creído en Cristo, hemos nacido de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Amados, tu identidad determina tu acción. Vamos a ir profundizando. Necesitamos entrar en la revelación de lo que es ser hecho hijo de Dios. Sé muy bendecido este día, iglesia. Tengan una preciosa semana, que sea una semana de crecimiento. Acuérdese lo que le enseñamos la semana pasada. Es necesario que usted y yo tengamos la responsabilidad de seguir sobreedificando en nuestra vida. Nuestra tarea es poner fundamentos, enseñarte, adiestrarte, darte las herramientas. Y cada día de la semana estamos colaborando contigo al apartar este tiempo para ayudarte a meditar en lo correcto. Porque el hombre es
en la manera que piensa. Tal es el hombre, dice, como él piensa. Entonces, querido, levantémonos en meditar las cosas correctas. Y no te olvides, honra al Señor esta mañana por eso, dale gracias, porque tú y yo fuimos hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Los genes de Dios están en ti. Voy a leer la definición de este engendrado que habla peculiarmente aquí en los evangelios, sobre todo y lo que acabamos de leer en Primera de Juan. Es que Dios ha conferido a los hombres su naturaleza y la disposición de hijos. Él ha impartido su vida espiritual, es decir, su propio poder santo, impulsando y persuadiendo a las almas a poner fe en Cristo y a vivir una nueva vida consagrados a sí mismos, absolutamente entregados y rendidos a Él. Queridos, vive tu vida de hijo, vive tu vida de hija. No te olvides, su palabra manifiesta quién tú eres. Un gran abrazo para todos ustedes, les bendigo. Como les dije recién, que tengan una extraordinaria semana. No pares de meditar la verdad. Aliméntate cada día de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a fortalecer tu espíritu. Porque tú y yo somos el resultado de lo que comemos. Les bendigo. Un abrazo, mis queridos. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Nos vemos. Adiós. Hoy día estaremos en la tarde, acuérdense, a las 19 horas con el programa Salud Divina. Si conoce a algún enfermo, contáctelo para que pueda estar viendo el programa y recibir sanidad. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la vida de hijos. Es experimentar en totalidad esta naturaleza divina. Así que te bendigo esta mañana. Un gran abrazo. Nos vemos en la tarde. Y cada día estaremos aquí conectados con estos devocionales de lunes a sábado, 1/4 para las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana. 7:02 son ahora. Les bendigo. Ahora sí que chao. Nos vemos. Medite esta palabra, ore al Señor, dese su tiempo en su presencia. Somos hijos. No te lo olvides. Chao.